Ayer se empezó a celebrar la Semana de la Movilidad Sostenible en República Dominicana, así que invito a todo el mundo a unirse a las actividades que son coordinadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Yo hago críticas constructivas como siempre, pero lo bueno hay que apoyarlo. Esta iniciativa de celebrar en todo el mundo o en muchas ciudades del mundo la Semana de la Movilidad Sostenible data de la década, inicios del 90 en Europa. Y la idea es concientizar a la gente de que tenemos que utilizar formas más inteligentes, más saludables para desplazarnos. A propósito del caos del tránsito, de todos estos problemas de congestionamiento y muertes por accidentes de tránsito, recordar la frase que dice que no podemos solucionar problemas con la misma mentalidad que teníamos cuando los creamos. Así que vamos a unirnos a esas actividades, vamos a poner calles peatonales, charlas de concientización, hay un piloto, me parece, que de alquiler de bicicletas. Vamos a apoyar estas actividades, que no solo es el gobierno dominicano a través de las instituciones que dije, incluyendo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, sino también ahí está la Unión Europea, ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí está la Agencia Francesa de Desarrollo, es decir, un sinnúmero de aliados internacionales que apoyan al Estado dominicano a promover esa movilidad sostenible, esa pirámide invertida, donde en el tope están primero los peatones y ciclistas, luego el transporte público, luego el transporte de carga y así, en el último lugar, tener el vehículo privado. Esa es la pirámide de la movilidad sostenible. Miren, en otro orden, el tema de hoy en todos los medios locales es el discurso del presidente ante la ONU. Yo lo escuché, un discurso de algunos 13 minutos, más o menos, 13 minutos. Este es un foro donde no se puede ser muy extenso, así que hay que aprovechar el tiempo. Y bueno, el presidente habló de muchas cosas. Yo diré las que me llamaron la atención. Primero, habló en ese foro mundial de que República Dominicana ha regalado casi 1 millón de vacunas. Yo no estoy de acuerdo de que eso estuviera en el discurso. Y hay una contradicción en el propio discurso. O sea, República Dominicana es un país pobre. Y no me vengan con el discurso que somos un país de renta media. Eso no es así. Y lo he dicho en otros espacios. Incluso Hans Rosling, que fue un especialista, amante de las estadísticas, que trabajó para la propia ONU y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, él planteaba otra clasificación de países. Porque es que nos clasifican como país de renta media, pero hay un sinnúmero de desigualdades y de pobreza, y entonces reorientan la ayuda a otro lado y nos dejan con todos estos problemas. Y de hecho, República Dominicana ante la ONU ha pedido que se revise eso. Y hay estudios que indican cómo países pobres que pasan después a renta media, o sea, de renta baja a renta media, se quedan estancados por esa clasificación y redistribución de la ayuda que hace la comunidad internacional. Así que no me vengan con eso. Entonces, decir en la ONU que regalan 1 millón de vacunas cuando no producimos vacunas, esas vacunas se compraron con dinero prestado. Y este es un foro donde están los principales líderes mundiales acompañados de las mentes más brillantes del mundo, de los técnicos más brillantes. Entonces, te puede funcionar aquí decir que estamos regalando vacunas o en Guatemala, pero en un foro, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, no, porque tú estás diciendo, es como tú estar diciendo que tú eres un país que no necesita ayuda, y eso no es verdad para la República Dominicana, y ahí voy con la contradicción. Porque la palabra que más repitió el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso fue, adivinen qué, financiamiento. Eso es otra forma de decir préstamos y pedir préstamos. Y él combinaba la palabra financiamiento con Fondo Monetario Internacional. Dos cosas que a mí no me gustan mucho. Tenemos una historia un poquito complicada. Eso viene. Tenemos una historia un poquito complicada con el Fondo Monetario Internacional. Porque es un organismo internacional que lo que le interesa es que los países paguen su deuda aunque se jodan. Repito, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que se preocupa y le impone a los países que paguen su deuda
aunque se joda, aunque se cree una crisis social en ese país. Lamentablemente, esa es mi opinión y pudiera estar equivocada. Entonces, en ese discurso del presidente, todo se basó en pedir financiamiento. Y yo decía ayer aquí que ojalá él hubiera hablado de un plan Marshall para Latinoamérica, así como se hizo en Europa devastada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y aquí en este programa yo dije que en un año se aumentó la deuda pública consolidada en un 25% del Producto Interno Bruto. Y la deuda total consolidada está en los 60.000 millones de dólares, si no me equivoco. Vamos a confirmarlo, sí, 60.000 millones de dólares. Y en el último año se aumentó en un 25% el Producto Interno Bruto. Entonces vamos a la ONU a pedir más préstamos. Y ojo, yo no satanizo los préstamos, repito, como se hizo en la campaña electoral el año pasado. Ahora, ¿para qué tomamos prestado? ¿Para regalar vacunas? ¿Para eso tomamos prestado? Para tener la ejecución de inversión pública más baja de la historia de la República Dominicana en tiempos que hay que estimular la economía. Estamos pidiendo financiamiento en la ONU, pero tenemos esta ejecución de la inversión pública más baja de la historia. Y también al funcionario diciendo que tenemos las reservas de dólares más grandes de la historia. Entonces, ¿para qué estamos tomando prestado? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta con los préstamos. ¿Es para qué? Porque incluso los déficits presupuestarios son una herramienta financiera, y más para países como República Dominicana, y más para países como República Dominicana que han sido impactados por la crisis sanitaria del COVID-19. También el presidente habló de Haití, y ahí parece que el Partido de la Liberación Dominicana lo ayudó, porque horas antes del discurso, el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, declaró en la prensa nacional que nuestro presidente se había convertido en un vocero para Haití, y parece que entonces ahí el presidente cambió el discurso y se puso un poquito más duro contra la comunidad internacional, que es que tiene que cargar con el tema de Haití, no República Dominicana. Okay. Y por eso ustedes vieron en el discurso del presidente, que incluso él dice explícitamente que se sale un poco del lenguaje diplomático y dice que no hay una solución dominicana al problema haitiano y que nunca la va a haber. Porque se sentía presionado porque el principal partido de oposición le dijo que estaba siendo un vocero de Haití en vez de República Dominicana. Y ahí hay que decirle al amigo Iván Lorenzo, hay que recordarle la frase de Napoleón que dice que si tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas, no lo ayuden. Pero bueno, eso en cuanto al discurso del presidente dominicano. Hay cosas en las que coincido con él, no todo es crítica. Pero hoy yo quiero hablar, como hoy es jueves, un jueves que sabe a viernes porque mañana es feriado, por el Día de las Mercedes, yo quiero hablar de un tema más light, no tanto política. Yo quiero hablar de la innovación. Y yo vi una entrevista muy interesante que le hizo la BBC de Londres a Dan Bretnitz. Él es codirector del Laboratorio de Políticas para la Innovación de Toronto. Y él dice en la entrevista que tenemos una idea muy errada y peligrosa de la innovación. Y ya yo había escuchado este enfoque que él hace, que voy a explicar, pero fue muy interesante verlo como él lo explica. Él, por ejemplo, dice que innovar no siempre es un producto nuevo o servicio deslumbrante, como acostumbramos a creer. Él dice incluso que la innovación puede tener un horizonte de largo plazo y que puede ser simplemente mejorar cómo se hacía algo o mejorar un proceso. Y él pone de ejemplo los smartphones, que el teléfono empezó como una caja enorme con el dispositivo para escuchar y hablar. Y fue un proceso de innovación continua de largo plazo que produjo esto. Pero más aún, él dice que tratar de replicar el modelo de Silicon Valley, lo dije bien, Valley, de Estados Unidos, que no es lo más adecuado. Porque ¿qué pasa en Silicon Valley? Que te crean un producto, un servicio innovador, alguna innovación,
pero no se fabrica ahí ese producto, se fabrica en China o en otro país. Entonces los beneficios secundarios de eso no se traspasan a la comunidad donde se está creando esa innovación. Y él pone ejemplos muy interesantes, como por ejemplo Taipei en Taiwán. Taipei hace mucho tiempo se vio en la disyuntiva de me pongo a crear empresas como Samsung para competir con Japón y Corea del Sur, o me dedico a incrementar mis fortalezas. ¿Y qué hizo Taipei? Se dedicó a la fabricación de semiconductores. Y ahora son la potencia mundial en fabricación de semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Bueno, ese tema para otro comentario, pero es básicamente la materia prima para todos estos aparatos. Okay. Es la materia prima. Gracias por la parte didáctica. Uno a veces está hablando aquí como que se entiende todo, pero bueno, el punto es que él dice, países latinoamericanos como Colombia, como República Dominicana, lo que tienen es que sentarse a pensar sobre sus fortalezas. Y por ejemplo, yo he visto innovaciones en procesos interesantes en República Dominicana. Yo recuerdo en el año 2006, y voy a hablar de procesos, aquí se hizo una reforma de la administración financiera del gobierno. Antes del 2006, cada institución tenía su propio sistema financiero, era un lío enorme. Y bueno, a partir del 2016 se creó el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, pero se crea un sistema integrado de administración pública, que hoy en día es utilizada por todas las instituciones del Estado, todas. Nada se puede hacer en materia financiera gubernamental fuera de ahí. Eso fue una innovación institucional, fue una innovación también tecnológica con el sistema integrado de administración pública. Pero él pone otros ejemplos interesantes. Por ejemplo, una localidad que se llama la Riviera del Brenta en Italia, ellos tenían que decidir si ponerse a fabricar millones de zapatillas Nike o centrarse en sus fortalezas. ¿Y qué hicieron? Se dedicaron a fabricar productos para Gucci y Prada. Y ahora son una potencia en ese tema. ¿Qué dice Dan Bresnik también? Como decía, países como Colombia y República Dominicana que tienen que sentarse a pensar qué es lo que quieren ser en 15 años, 10 años, en el largo plazo. Y entonces centrarse en eso. Y aquí ayer, Andrés Van der Horst hablaba de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el mejor ejemplo de política pública consensuada entre todos los actores sociales, políticos y económicos en República Dominicana. O sea, no tenemos que inventarnos qué queremos hacer, qué queremos ser en 15 años. Está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la visión de país que queremos ser al 2030. Claro, eso tiene que actualizarse periódicamente. Pero ahí lo tenemos. Por ejemplo, que República Dominicana sea un hub logístico de América y el mundo. Eso está ahí en nuestra Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y no un capricho. No es un capricho. Eso se estudió y se consensuó con todos los actores sociales. Entonces, deberíamos estar pensando, ya que nos planteamos esa visión de país para el 2030, ¿dónde es que tenemos que innovar? Cristian Mota hablaba del turismo. Y el turismo está en la Ley de Estrategia de Desarrollo. Ahora bien, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para en 15 años seguir siendo competitivos en turismo. La zona franca. ¿Seguiremos siendo competitivos en zona franca? ¿Ese modelo seguirá siendo competitivo en 15 años o para el 2030, como está planteado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Estamos innovando donde tenemos que innovar para que eso sea así. En muchísimas otras áreas también. Yo recuerdo, por ejemplo, porque a mí me tocó ser de los primeros o el primer equipo en
implementar la nueva ley de transporte, la ley 63-17. ¿Y qué pasaba con esa ley? Que era un cambio de paradigma. Por primera vez, un abordaje científico integral de la movilidad y la seguridad en la República Dominicana. Y bueno, eso representaba un reto para los actores. En esta ley se hablaba de planes locales de seguridad vial, pero las alcaldías no están preparadas para elaborar planes locales de seguridad vial. Ahí hay que innovar. Y yo recuerdo que trabajamos, por ejemplo, con el Infotep y con el Ministerio de Educación, nuevas ofertas formativas para certificar jóvenes en áreas técnicas de transporte. Porque aunque la ley de transporte nueva se aprobó en el 2017 y estas alcaldías, gobiernos locales y otros actores, operadores de transporte público, no estaban conscientes de lo que se le venía encima en términos de demanda de técnicos, nuevos técnicos formados en un nuevo paradigma. En el Estado, en el Intran, sí estábamos conscientes de eso y empezamos a preparar la oferta técnica, una oferta técnica nueva para hacer frente a ese reto. Empezamos a innovar, eso es innovación. Se crearon esas ofertas técnicas y están ahí. Y de hecho yo veo al Infotep, por ejemplo, que ahora está trabajando el tema de preparar a la República Dominicana para la cuarta revolución industrial, a propósito del avance arrollador de la ciencia y la tecnología, sobre todo la tecnología de la información y la comunicación, que como hemos dicho, avanza más rápido que la capacidad de la sociedad para adaptarse. Pero eso es innovar. Infotep está innovando, tratando de preparar técnicos que puedan asumir ese reto. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos sobre la innovación. Y hay muchas áreas en República Dominicana en donde, incluso en el sector privado, no solo me concentré mucho en el sector público. Y bueno, el turismo, que es el sector privado, pero también en el sector privado tenemos que crear las condiciones para que se dé ese proceso creativo de innovación, pero en toda la cadena. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, que es la vacuna de Pfizer y Moderna. No solo es la innovación de la vacuna. Este señor, Dan Bradney, habla de que hay que innovar en la cadena de producción de estas vacunas. Pero se puede innovar también en la cadena de distribución, a propósito de que hay países pobres o continentes como África que no han vacunado ni siquiera el 2% de su población. Entonces es el tema que quise traerle hoy como comentario, la innovación.